Bueno, seguimos con los ejemplos. Vamos con el ejemplo 2. Dice, un auto de Fórmula 1 puede alcanzar una velocidad de 360 km por hora. Si mantiene esa velocidad durante 5 segundos, ¿cuántos metros se desplaza? Bueno, claro, para este tipo de movimientos, a veces yo sé cuánto es la velocidad, cuánto tiempo pasó, pero no sé cuánto se desplazó. Eso es lo que quiero calcular. O al revés, yo sé la velocidad, sé cuánto se desplazó, pero no sé cuánto tardó. Entonces esta fórmula me sirve para calcular cualquiera de esas variables, ¿sí? Entonces lo que me pide es calcular cuántos metros se desplazó, ¿sí? Si armamos los datos, tenemos que la velocidad es de 360 km por hora. El desplazamiento, bueno, esto es justamente lo que no sabemos, ¿sí? Fíjense que pregunta cuántos metros se desplaza. Y el tiempo es de 5 segundos. Bien, yo lo que quiero calcular es el desplazamiento, pero yo tengo la fórmula velocidad igual a desplazamiento o distancia sobre tiempo. Pero yo no quiero calcular la velocidad, yo quiero calcular el desplazamiento. ¿Cómo hago para despejar el desplazamiento? Bueno, justamente el tiempo está dividiendo, lo podría pasar multiplicando. Entonces me queda que velocidad por tiempo es igual al desplazamiento. Es decir, que el desplazamiento lo puedo calcular como velocidad por tiempo. Es decir, 360 km por hora por el tiempo que es de 5 segundos. Pero acá hay un problema. ¿Qué es lo que pasa? La velocidad la tengo en kilómetros por hora y el tiempo lo tengo en segundos. El desplazamiento, la distancia, ¿en qué unidad se mide? Claro, se puede medir en metros, se puede medir en kilómetros. Justamente acá lo piden metros, ¿sí? Pero imagínense que yo lo quisiera en kilómetros. Bueno, acá tengo la unidad de kilómetros, pero las unidades de tiempo se me tienen que ir. O sea, se me tienen que ir tanto el segundo como la hora. ¿Sí? Yo no puedo simplificar acá, porque están unidades diferentes, ¿sí? Entonces, yo lo que tendría que hacer es pasar o el tiempo a horas, para poder simplificar, o el desplazamiento, perdón, la velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Por qué? Porque así me va a aparecer un segundo acá abajo, simplifico, y además ya me queda en metros. Si paso el tiempo a horas me va a quedar en kilómetros y después tendría que pasar a metros. Así lo que me va a convenir es antes de hacer esta cuenta, pensar en las unidades, ¿sí? Y pasar esta velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo. Bueno, y en la clase anterior estuvimos trabajando cambio de unidades, si pueden usar alguno de esos métodos, pero yo les voy a enseñar un truco un poco más sencillo, ¿sí? Para eso me voy a ir para acá. Para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, lo único que tienen que hacer es dividir por 3,6. ¿Sí? Si yo tengo mi velocidad en kilómetros por hora y la quiero pasar a metros por segundo, divido por 3,6. Y si yo tengo mi velocidad en metros por segundo y la quiero pasar a kilómetros por hora, multiplico por 3,6. ¿Sí? De esta manera obtengo la velocidad en metros por segundo. Bueno, hagamos la cuenta entonces. 360 dividido 3,6 me queda 100 metros por segundo. Y ahora dijimos que en el foro ustedes tenían que participar con un aporte para la clase, alguna resolución de algún problema o algo. Bueno, para que tengan una buena nota en esta clase del foro, les planteo la siguiente pregunta. ¿Por qué esto es verdad? ¿Sí?
por qué si yo agarro los kilómetros por hora y los divido por 3,6 me da metros por segundo, o si multiplico por 3,6 me da los kilómetros por hora? El que pueda responder esa pregunta viene muy bien para la clase y para el concepto. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿por qué esto es verdad? Bueno, entonces sabemos que la velocidad es de 100 metros por segundo. Entonces esto, que yo tenía en kilómetros por hora, ahora lo puedo escribir como 100 metros por segundo por 5 segundos. Ahora sí puedo simplificar, fíjense que puedo simplificar cruzado el segundo con el segundo. Y esto me quedaría 100 por 5, 500 metros. ¿Sí? Entonces, justamente lo que pregunta es cuántos metros se desplaza el auto Fórmula 1 en 5 segundos. Su desplazamiento fue de 500 metros. Bueno, vamos con el ejemplo número 3 y el último ejemplo. El animal más rápido del planeta es el halcón peregrino. Cuando está decidido a capturar una presa puede alcanzar una velocidad de 95 metros por segundo. Si la presa se encuentra a medio kilómetro, ¿cuánto tarda en alcanzarla? Bueno, de vuelta, vamos con los datos. ¿Sí? Lo mismo, hay que saber cuál es la velocidad, cuál es el desplazamiento y cuál es el tiempo. Bueno, la velocidad la tenemos, es de 95 metros por segundo. Este es un 9. El desplazamiento también lo tenemos, ¿no? Porque dice la presa se encuentra a medio kilómetro, o sea, lo que va a recorrer para alcanzar a su presa es medio kilómetro. Bueno, ¿qué es medio kilómetro? 0,5 kilómetros, ¿no? Y el tiempo, bueno, eso es lo que nos falta. ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzarla? Pero fíjense que el desplazamiento no me conviene tenerlo en kilómetros, ¿sí? Porque la velocidad la tengo en metros por segundo, y si yo quiero trabajar con las mismas unidades, para poder simplificar y que me quede el tiempo en segundos, ¿sí? Ya venimos previendo lo que había pasado en el ejercicio anterior, que habíamos trabajado con dos unidades diferentes. ¿Sí? Si trabajamos con el desplazamiento en kilómetros y la velocidad en metros por segundo, no voy a poder simplificar la unidad. Entonces, lo que se hace es pasar este desplazamiento que está en kilómetros, lo pasamos a metros. ¿Sí? Bueno, y ahora hay que trabajar con un poco con la fórmula despejando, porque yo lo que necesito es el tiempo. Pero ¿cómo calculo el tiempo? Bueno, veamos. Si la velocidad es distancia sobre tiempo, yo quiero el tiempo, bueno, primero el tiempo habría que pasarlo multiplicando. ¿Sí? Entonces me quedaría tiempo por velocidad igual a la distancia. Y después, si yo quiero saber cuál es el tiempo, entonces nos sacamos encima la velocidad y la pasamos para el otro lado. Como está multiplicando, pasaría dividiendo. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a la distancia recorrida sobre la velocidad. ¿Sí? Esta sería la fórmula para calcular el tiempo sabiendo la distancia recorrida y la velocidad. Si todas salen despejando esta, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué habría que hacer ahora? Bueno, reemplazamos en la fórmula. Sabemos que el tiempo es igual a la distancia recorrida, que es de 500 metros, ¿sí? Sobre el tiempo, no, perdón, sobre la velocidad, que es de 95 metros por segundo. ¿Sí se ve? Distancia sobre velocidad. Bueno, ¿qué pasa con las unidades ahora? Fíjense que si acá hubiera puesto 0,5 kilómetros no iba a poder cancelar, pero justamente como están las dos en metros, sí puedo simplificar. Entonces la unidad quedaría en segundos. Pero fíjense que el segundo está dividiendo en el denominador. Bueno, pero justamente, si yo estoy dividiendo por una fracción, es lo mismo que multiplicar por el inverso. A ver si lo entienden así. Si yo tengo 1
dividido 1 sobre segundo, dividir por una fracción es lo mismo. Sí, esta división es esta raya de fracción, ¿de acuerdo? Entonces, dividir por 1 sobre segundo es lo mismo que multiplicar por el inverso. El inverso de esta fracción es dar la vuelta, entonces es 1 por segundo. Entonces el segundo pasa a quedar arriba. ¿Sí? Y bueno, y si no, no se preocupen, si no, tengan en cuenta que el tiempo se mide en segundos. Entonces la unidad de la que me tiene que quedar es en segundos. Si quieren preguntar sobre esto, pueden hacerlo por el foro. ¿Sí? Bueno, hacemos la cuenta. 500 dividido 95, esto me tiene que dar 5,26 segundos, ¿sí? Y ahí tenemos el tiempo que tarda en alcanzar su presa, ¿de acuerdo? Bueno, esos serían los ejemplos que doy. Cualquier duda que tengan, la consultan. ¿Hay algún que otro problema donde, sí, se los explico medianamente rápido para que más que nada lo piensen, ¿sí? Donde en un recorrido una persona o lo que sea va a una velocidad, ¿sí? Supónganse 2 metros por segundo, por poner un ejemplo cualquiera, ¿sí? Y después en otro recorrido va a otra velocidad, supónganse 4 metros por segundo. Y en el ejercicio lo que pregunta es cuál es la velocidad media de todo el recorrido. Bueno, en todo el recorrido yo no tengo un MRU porque la velocidad no es constante. Entonces, un error muy común es agarrar esta velocidad, sumarlas y dividir por 2 y decir que la velocidad media es de 3 metros por segundo. Pero eso no estaría bien, ¿sí? Porque la velocidad media se calcula como la distancia total del recorrido, es decir, toda esta distancia, ¿sí? Sobre el tiempo total del recorrido, ¿sí? Sobre el tiempo total. Entonces, si supónganse que yo tengo que este desplazamiento desde acá hasta acá es de 100 metros y de acá hasta acá es 150 metros, bueno, cuando yo quiero calcular la velocidad media de todo el recorrido, sumo los dos desplazamientos. Y con el tiempo lo mismo, ¿sí? Sumo el tiempo que tardó acá más el tiempo que tardó acá. Bueno, por eso, no se confundan en sumar las dos y dividir por 2, eso estaría mal. Bueno, eso sería todo por hoy. Todo en el foro, no me entreguen nada por tareas. Si tienen algo que decirme por mensaje también pueden hacerlo, pero intenten que todo vaya al foro, ¿de acuerdo? Bueno, un saludo a todos y cuídense.